Amén, gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Él es bueno, ¿verdad? Y creo que el propósito de estar en su casa es, hermanos, ser bendecidos. Y precisamente el tema o los temas que hemos estado dando en este año, en su mayoría han sido, hermanos, para declarar, para ministrar sobre la iglesia las bendiciones de las proclamas. Durante 23 años se han estado proclamando, hermanos, y hoy queremos hablar acerca de que este año, aparte de que es, hermanos, un año de reconciliación, también es un año de restitución. Un año de restitución porque Dios va a bendecirnos de esa manera, va a ministrar sobre la vida de la iglesia, hermanos, restitución, y vamos a ver qué significa eso para nosotros y para el Señor. Gracias, Señor. Oramos primero, hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por la gran misericordia que tienes con nosotros, porque este es un tiempo, Señor, de bendición, es un tiempo de gracia, un tiempo, Dios mío, en el que creemos que tú has de bendecirnos de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome mi vida, mis pensamientos, mi ser entero, Señor, y podamos ministrar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo te suplicamos que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Bien. Hermanos, hemos estado escuchando mucho acerca de noticias. No sé si usted las ha escuchado últimamente, ¿verdad? Pero se habla de un virus o de una nueva enfermedad llamada coronavirus. Que fue un brote de neumonía que surgió el mes pasado en una de las ciudades de China, Wuhan, la ciudad más grande del centro de China. Y entonces esto, hermanos, ha traído, ha sido una noticia que se ha esparcido por el mundo entero. De manera que allá en China ya está el coronavirus, y de ahí parece ser que en Colombia, en Estados Unidos ya habían 2 casos, en México habían 2 casos, uno ya, según ya fue, la idea de que tenía, pues, fue radical, pero el otro todavía está en veremos. La cosa es, hermanos, que el mundo va a seguir de mal en peor. La gente, hermanos, el mundo, pues, mire, está temblando cada segundo en el mundo. Cada minuto hay un temblor, en menos de un minuto. Entonces, lo que pasó allá en donde son los canguros, ¿cómo se llama? Australia. Hermano, se quemó la tercera parte, una tercera parte de Australia. Entonces, y ese humo está llegando hasta Argentina, por Sudamérica, pues. La cosa es que el mundo ahorita, hermanos, está en caos. El mundo está preocupado, los científicos están preocupados, pero la iglesia, hermanos, debe estar, erguirse, dice la Biblia. Cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Entonces, mientras, por ejemplo, el pueblo de Egipto, hermanos, estaba pasando por las plagas, el pueblo de Israel dice que ni siquiera
los perros aullaban. O sea que Israel, en la tierra que Dios le había dado a Israel, no estaba pasando absolutamente nada. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que confiar que este año es un año en el que el Señor va a cuidar su iglesia. Un año, y quiero hablar acerca de esto, hermano, del año de restitución. Queremos ministrarlo sobre nuestras vidas, porque dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 15, verso 1, al cabo de 7 años harás remisión de deudas. Entonces, la palabra restitución, que es la que vamos a trabajar o a tratar esta noche, es una palabra sinónima de remisión. Amén. Cuando decimos remisión estamos diciendo restitución. Y restitución, hermanos, es la devolución de una cosa a quien la tenía antes. Es devolverle a alguien algo que tenía originalmente. Eso es remisión o restitución. Restitución, hermanos, es el restablecimiento o la recuperación del estado que antes tenía una cosa. Entonces, en este año el Señor, hermanos, nos va a regresar todo aquello que deberíamos haber tenido para este tiempo. ¿Sí me explico? Aquello que de alguna manera fuimos perdiendo, sea por nuestros pecados, sea por nuestra mala administración, pero Dios va a restituir muchas cosas. Dios va a restablecer, hermanos, y nos va a volver al estado en que teníamos antes. Por ejemplo, cuando iniciamos la vida cristiana, la iniciamos en un primer amor. ¿Sí? Estábamos enamoradísimos del Señor. Y el Señor va a traer, hermanos, una administración de restitución del amor, pero del amor verdadero, ¿verdad? ¿Cuál es el amor verdadero? El amor de Dios. De un amor, hermanos, que, o sea, la gente se va a volver a enamorar del Señor. Porque mire, cuando alguien está enamorado de una persona, hermanos, no le importa hasta dónde tenga que caminar. Yo me acuerdo cuando llegaba el hermano Ángel a atacar a la hermana Sandy a la derecha, y vivíamos allá por Huacápano. Y entonces a él no le importaba a qué hora de la noche se iba allá y a qué hora regresaba. Pero cuando ya se deja de querer a la persona, no estoy diciendo que ya se dejaron de querer, estoy diciendo cuando ya puede estar ahí nada más a la vuelta, pero dice, que venga ella si quiere, ¿verdad? O que venga él si quiere. Entonces, hermanos, restitución tiene que ver, hermanos, con es un proceso. Dios va a restituir, pero restituir, hermanos, también tiene que ver con un proceso, con una serie de pasos, ¿verdad? Que el Señor que nos va a llevar para que nosotros podamos lograr un resultado, ¿sí? Pero va a haber un proceso, o sea que no es de la noche a la mañana, pero el Señor lo va a hacer. Ahora, restitución también es poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Restitución también, hermanos, es hacer que el individuo vuelva a su sitio de origen. Entonces, si hablamos de esto, de restitución, de que van a haber individuos que van a volver a su sitio de origen, quiere decir que la gente que haya nacido en el camino del Señor, que haya nacido de nuevo en esta congregación, ¿verdad? Van a volver, van a regresar, va a ser restituido el lugar que tenían antes de que se alejaran del Señor. Entonces,
Vamos a ir a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 15, verso 1. El pueblo de Israel, por orden de Dios, realizaba, hermanos, cada 7 años un año de restitución. Fíjese cómo dice Deuteronomio 15:1: al cabo de 7 años, de cada 7 años, harás remisión de deudas. Gracias. ¿Eso qué significa? Que cada 7 años se perdonaría toda clase de deudas. O sea, una persona le pidió prestado a alguien, por decir así, ¿cuánto? 1000 denarios, 500 denarios, y durante todos esos 6 años no pudo pagar. Quería, pero no podía, no tenía la solvencia económica para pagarle, ¿verdad? No es que pedían dinero prestado y se hacían los locos, ¿no? Se hacían que no se acordaban, no. Ellos pedían prestado dinero, pero querían pagar, pero no tenían cómo pagarlo. Y como no tenían cómo pagarlo, llegaba el 7º año, y en el 7º año, hermanos, esa deuda era perdonada. Es decir, que aquella persona que había prestado ese dinero no le había prestado prácticamente a la persona, sino se lo había prestado a Dios. Porque dice la Biblia que el que da o el que presta o el que da al pobre, presta a Dios. Amén. Entonces, la palabra remisión tiene que ver con deuda, tiene que ver con suspensión de trabajo, tiene que ver con perdonar. Fíjense que los israelitas, hermanos, desarrollaron esa cultura, por decirlo así, en obediencia a la palabra del Señor. Usted me debe, por ejemplo, nosotros nos acordamos de hace 10 años que le prestamos a alguien 1000 pesos, ¿no? Y decimos, ese me debe 1000 pesos. Y ya pasaron 10 años, pero me sigo acordando que me debe, ¿verdad? El banco, ese si le debe, le debe. Pero en Israel no había eso. Si llegaba el 7º año, hermano, se le cancelaban todas las deudas. Se le llamaba año sabático, porque se repite cada 7 años y quedaban extinguidas las deudas que el deudor no podía pagar. Ahora, ahí yo pienso que tenían que checar bien si verdaderamente no podía pagar o se estaba haciendo, era el desentendido, el olvidadizo. Pero en esa ley de Moisés, esa legislación que el Señor le dio a Moisés, evitaba que el pueblo fuera devorado por los ricos. Porque imagínense, los pobres llegarían entonces a ser reducidos a la mendicidad, porque el rico iba a estar prestando y prestando, y dice, ahora me debes tanto, y ahora me debes más, y ya pasaron 7 años y no me pagaste, ahora esta casa es mía, este terreno. Entonces le llegaba el grado, pues, que pudo haber llegado el grado en que los hijos de Israel se viera reducido a la mendicidad, es decir, a llegar a ser mendigos. ¿Sí me explico? Entonces, para eso era el año de la remisión, para que nosotros, hermanos, en este año de la reconciliación, pero que se está ministrando el año de la restitución también, hermanos, es para que nosotros no lleguemos a sentirnos mendigos. Amén. Si alguien tiene deudas con el Señor, este es un año para ponerse a cuentas con el Señor. El Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Estar a cuentas es platicar con Dios. Señor, yo te fallé.
yo cometí esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Porque hay gente que se hace loco o loca, ¿verdad? Dice, yo no recuerdo haberle fallado a Dios. No, yo no le he fallado a Dios. Le decía yo a una persona que yo quiero mucho, le digo, este año tienes que reconciliarte con el Señor. Yo no tengo nada que reconciliarme con el Señor, nunca me he peleado con Él. O sea, se hacen los desentendidos. Entonces yo tuve que hablar serio y le digo, no estoy jugando, te estoy hablando en serio. Te estoy diciendo que tiene que hacerlo por su bien. Entonces, este es un año de restitución. Es un año, hermanos, en el que nosotros, si nos ponemos las pilas y entendemos que el Señor quiere perdonar todas nuestras deudas, entonces, hermanos, vamos a recibir restitución. Se nos va a dar aquello que hemos perdido. Porque, hermanos, no sé cuántas cosas hayamos perdido en el camino. Pero miren cómo dice acá la palabra del Señor en Deuteronomio 15:2. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Entonces se ha proclamado, hermanos, un año de restitución. Y eso es lo que queremos ministrar con estar dando estos temas. Miren, este está en la traducción lenguaje actual. Es lo mismo, pero ahora sí que con palabras más claras. Lo harás de la siguiente manera: cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Fíjense, qué bueno, ¿verdad? Que fuera que el banco nos dijera, ya no nos debes nada. Aleluya, sacamos otro. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Fíjense cuál era al final de cuentas el espíritu de perdonar las deudas. ¿Cuál era? Honrar al Señor. Porque cuando yo perdono la deuda de mi hermano, o cuando mi hermano perdona las deudas mías, no estoy hablando económicamente nada más, sino aquellas faltas, aquellas fallas, aquellas cosas que hemos hecho en contra de alguien, hermanos, y se nos perdona. Entonces, hermanos, Dios es glorificado, Dios es honrado. Amén. Entonces, me gusta lo que dice aquí: ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón. Entonces, remisión tiene que ver con perdón. El año del perdón de las deudas en honor del Señor. Entonces, este año tenemos que perdonar. Porque puede ser verdad que nos hayamos reconciliado, pero que no hayamos perdonado. No, yo me acuerdo, fulano de tal me hizo esto. Sí. Algún día el Señor se lo va a descontar, ¿verdad? Algún día Dios va a hacer algo y entonces va a ver. Y entonces estamos esperando como que a alguien Dios le cobre la deuda de lo que un día nos hizo. Entonces, este es un año de restitución. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Miren, en este año de la restitución, Dios quiere destruir todo altar de idolatría que tengamos en nuestro corazón. El Señor, hermanos, le dijo a Gedeón que destruyera el altar que tenía su padre. ¿Saben ustedes que nosotros, hermanos, recibimos, ¿verdad?, herencias de nuestros padres?
y que a veces no nos damos cuenta que cometemos las mismas fallas de nuestros padres. O no se ha visto nunca, no se ha analizado. ¿Alguna vez se ha analizado? Mi papá anduvo haciendo esto y yo también lo hice. Mi papá piensa de esta manera y yo no estoy de acuerdo, pero yo en la teoría no estoy de acuerdo, pero en la práctica soy igualito a mi papá. ¿Sí me explico? O a mi mamá. Bueno, no estoy hablando de mí, estoy poniendo ejemplos. Entonces, esa misma noche, dice aquí, porque restituir, hermanos, es también sacar aquello que es idolatría. Destruir todo altar idolátrico. ¿Y qué cosa es idolatría, hermanos? Ayúdenme a ver. ¿Qué es idolatría? Poner en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Poner en el lugar de Dios cualquier cosa. ¿El lugar de Dios cuál es? El primer lugar. Que mi esposa o mi esposo o su esposo, perdón, o un ser amado, ese es el primer lugar. Eso es idolatría. Ponerlo en primer lugar. Cuando Dios ve, bueno, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero cuando nace Isaac, hermano, el centro de atención, antes de que naciera Isaac, era Dios. Era amigo de Dios Abraham. Era el siervo de Dios. Llegó a tener tanta confianza en Dios que Abraham se hizo amigo de Dios. Pero cuando nace Isaac, ahora el centro de atención de Abraham era Isaac. Isaac para acá, Isaac para allá. Y Isaac era en su mente, en su corazón, Isaac, hasta que el Señor le dijo: vamos ahora a destruir ese altar. Sacrifícame a tu hijo, ofréceme. Si le hubiera dicho a la suegra, la haría con mucho gusto. Pero si el Señor te dijera: ¿sabes qué? Quiero que entregues esa relación y y te dediques a mí. Imagínate ya, Miguel, el Señor te dijera en sueño, porque el Señor puede hablar: quiero que cortes esa relación y te dediques a mí. Pero Señor, es que yo ya no puedo. ¿Verdad? Y empieza a hacer puchero y a llorar porque entonces quiere decir que se ha puesto en primer lugar a alguien y no es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Miren, esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Acera que está junto al altar de Baal. O sea, aquí le está diciendo: derriba ese altar de idolatría que tu padre hizo. Acaba con eso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor, mire lo que le dice luego con piedras labradas edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Es decir, destruye el altar de idolatría y construye un altar para mí. Tu padre practicó la idolatría y eso te lo va a dejar de herencia, porque hay una herencia genética. Corta con eso, destruye eso, ya no permite que pase a la siguiente generación. Y en lugar de eso,
mira, haz un altar con piedras labradas. Hermano, las piedras labradas son piedras que son trabajadas. ¿Sí? Nosotros somos piedras labradas por el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros nos dejemos moldear por Él. ¿Sí? Que ya no sigamos arrastrando, hermanos, altares de idolatría que nuestros padres hicieron y que nos los transmitieron, y a veces nosotros inconscientemente estamos, hermanos, repitiendo nada más. No sé cuánto me están entendiendo, pero espero que la revelación caiga. Entonces es un tiempo, en el año de la restitución, es un tiempo de identificar la idolatría que podamos tener en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué idolatramos en nuestro corazón? ¿Nuestro trabajo? ¿El dinero? ¿A un ser amado? Entonces tenemos que destruir todo altar idolátrico. El año de la restitución, hermanos, es un tiempo de vindicación. Mire, en Joel capítulo 2, verso 23, dice: hijos de Sión. Nosotros somos hijos de Sión. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Dice: regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. El Señor nos llama a regocijarnos, nos llama a alegrarnos en Él. Porque dice: porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. ¿Qué es vindicación? Restitución, remisión. Entonces el Señor va a mandar lluvia temprana y ya la envió. Y dice: y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Entonces el Señor, hermanos, va a derramar una lluvia de bendiciones, una lluvia de gracia, una lluvia de su espíritu, una lluvia de su presencia, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos restituidos. Entonces, quiere decir, hermanos, dice Joel 2:24, y las eras se llenarán de grano. Esa lluvia que el Señor va a derramar, hermanos, sobre la iglesia. Fíjense que la última noche predicó el apóstol José Antonio allá en Aguascalientes. Él decía: el Señor va a derramar una lluvia. Viene lluvia sobre la iglesia, sobre México, un avivamiento. Hermano, no es que viene, ya estamos en ese avivamiento, dice. Y decía el apóstol Sergio, que mientras estábamos declarando pues esas palabras sobre todos los estados de México, había una nube sobre el hotel. Y hermano, de verdad que había un viento fuerte en ese lugar. Nada más en ese lugar, porque cuando salimos allá afuera no había nada. Fue en el momento de la administración, como diciendo el Señor: esta palabra la voy a cumplir sobre la iglesia en este tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hermano, entonces va a haber palabra abundante. Las eras se llenarán de grano. ¿Sí? Grano que podremos moler, hermano, y hacer pan para alimentarnos. Y ya no nada más es el pastor el que va a pararse a predicar, sino que va a predicar Pedro, va a predicar Yamilé, va a predicar el hermano Alexis, va a predicar el hermano Cristian, va a predicar el hermano. ¿Por qué? Porque esa lluvia de bendición, hermanos, esa lluvia del Espíritu Santo va a caer sobre cada uno de
nosotros y vamos a ser vueltos a nuestro estado original. ¿Entiendes? El Espíritu Santo, hermano, vamos a ser portadores todos del Espíritu Santo, de manera que vamos a tener comida, alimento, palabra de Dios, hermanos. Y miren, y las tinajas no se refiere ¿verdad? Al cuerpo físico de nosotros, ¿verdad? Hermano, dicen que había un hermano que cuando íbamos con los pastores ya está con el Señor, el hermano Emilio, pero el hermano Emilio era gordito, pero bien gordito. Y entonces yo estoy gordito, pero el hermano era doblemente más gordito. Y entonces íbamos rumbo a Veracruz en el autobús. Y el hermano no se atrevía a quien preguntarle porque los pastores eran traviesos, ¿no? Entonces pasó preguntando hasta que vea a un hermano que era el más tranquilo. Y le dice, hermano Magín, le dice, no sabe si ya llegamos a Tinajas. Y se le cae bien. Se le cae bien. Dice, no, hermano, ya tú te pasaste. Dice, ya tú eres rotoplasma. Imagínese, dice, hermano, yo vine a preguntarte porque para que no me vacilaran. Entonces, hermano, y las tinajas rebosarán de mosto, o sea, de vino nuevo. Vino nuevo es alegría, gozo, amén. Entonces, en el año de la restitución, la tristeza no va a estar ya en nosotros. La amargura ya no va a haber, sino va a haber mosto, alegría y también aceite virgen. Es decir, hermanos, unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo quiero creer, hermanos, y estoy declarando en el nombre del Señor que esta administración que estamos haciendo, hermanos, como que si ya tiene años que la dieron, pero que todavía está vigente para la iglesia. Amén. Porque es palabra de Dios. Entonces, esto se va a cumplir. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿O qué nos quiere decir el Señor? Que viene lluvia de bendición sobre la iglesia en este tiempo. Amén. Y que, hermano, va a haber abundancia de pan, abundancia de alimento. Y también va a venir, hermanos, abundancia de gozo y de unción. Amén. Bueno, ¿qué es vindicación? Vamos a verlo aquí. Puede anotarlo, se los voy a poner los 4 de una vez. Vindicación es sinónimo de vengar. Dios dice en su palabra que nosotros no debemos pensar en venganza. ¿Verdad? ¿Cómo va el texto? Mía es la venganza, y yo daré el pago, dice. Entonces no tenemos nosotros por qué querer hacer, hermanos, justicia por nuestra propia mano. Hay gente que nos ha tratado injustamente. Amén. Pero miren que el Señor se va a encargar, hermanos, de restituir todo aquello que alguna persona nos haya quitado a la mala. Amén. Los hermanos que batallan y que pelean, ¿verdad? Por terrenos, por casas, con otras personas o familiares mismos. Hermanos, no se preocupen, porque el Señor se va a encargar, hermanos, de darle el pago a aquellos que están haciendo injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es restitución o vindicación, es defender. El Señor nos va a defender. Hermano, a veces nosotros, mire, cuando alguien habla mal de ti o cuando alguien levanta un rumor de ti, no es necesario que vayas a discutir. ¿Quién te lo dijo? A ver, ¿qué es lo primero que dice una persona? ¿Quién te lo dijo? No, yo quiero saber quién te lo dijo, porque me la va a pagar usted. Tiene que como a mí. Y entonces, no, hermano, deje que el Señor haga la vindicación. Es un año de restitución, y en ese año de restitución hay vindicación. Vindicación es sinónimo de reclamar o recuperar. ¿Sí?
si hay algún, hablando materialmente, terreno, casas que te pertenecen por derecho, el Señor te lo va a dar. Se va a presentar la oportunidad. Se va a presentar la oportunidad. Y entonces, hermano, ahí vas a ver la mano de Dios restituyendo, vindicando aquello que se te había quitado. ¿Entiendes? Porque, ¿verdad que hay hermanitos que son vamos a decir, gandalla, diría mi hermano? Es que había un hermano que yo no sé dónde andará ahorita, el hermano Miguel Domínguez. Pero ese hermano era misionero en Bahía de Quino. Y allá andábamos en Bahía de Quino nosotros éramos ayudantes del pastor. Y entonces allá le habían donado un terreno a la iglesia. Y cuando nosotros llegamos, encontramos que ya había gente viviendo en esos terrenos. ¿Cómo le llaman a esos que ocupan terrenos? Paracaidistas. Ya había paracaidistas. Entonces llegó la hora de, pues vamos a hacer un culto, vamos a hacerlo acá en mi moda, allá en una casita que prestamos. Y allá estábamos y el pastor estaba dirigiendo, hermano, vamos a orar para que el Señor nos devuelva ese terreno, porque esa gente paracaidista nos lo quitaron. Y empezamos a orar. Y cuando estábamos orando, hermanos, el pastor empezó, Padre Santo, que habitas en los cielos, y empezó a orar, pero con ganas. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Y nosotros, pues, él nos había dicho, cuando yo vaya orando, ustedes van repitiendo lo mismo que yo estoy orando. Amén. Padre Santo, decía, y nosotros, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que recuperemos ese terreno. Y todo, Señor, ayúdanos a recuperar ese terreno. Amén, Señor. Pero el hermano hablaba rapidito. Y entonces una vez se dice, y ahora, Señor, te pido que reprendas todo espíritu de... Y se quedó pues, espíritu de... Y todo esperando también, espíritu de qué, todo para entrarle pues, todo ¿cómo se llama? Para caerle encima pues al espíritu ese. Y dice, todo espíritu de... Y todo, espíritu de... Y él no encontraba pues qué espíritu era. Hasta que dice, todo espíritu de gandallismo, Señor, dice. Y entonces, bueno, nosotros nos quedamos así, hasta el diablo ha dicho, ese Señor no lo tengo por aquí. La cosa, hermano, que estábamos orando para reprendiendo un espíritu de gandallismo. Entonces, hay gente que, hermanos, se agandalla, ¿verdad? La casa que era de los padres, se la agarró un hijo o una hija. Y los otros, no, que aquel ya tiene casa, el otro ya tiene su casa, y aquel también. Al más gandalla diría, ¿verdad? Y entonces, hermano, el Señor va a vindicar eso. Hay gente de verdad que injustamente han hecho. Y yo muchas veces vi llorar a mi viejo diciendo, a mí, mi papá no me dio, o mi papá me hizo esto. O mi papá le dio ¿cómo se llama? La prioridad a otro hermano más pequeño. Pero bueno, la cosa es, hermano, que este año el Señor va a restituirnos cosas que nosotros pensábamos que ya habíamos perdido. ¿Cuántos creen eso? Entonces el Señor nos va a restituir. Y mire, vindicar tiene que ver, va a hacernos recuperar nuestros derechos. Esos derechos que pensábamos que ya no teníamos. ¿Verdad? Porque a veces el enemigo, hermano, nos hace pensar, ya no hay oportunidad para ti. Ya tú ya no tienes derecho a acercarte a Dios. Le ha fallado tal, ha cometido falta, ya no tiene derecho. Pero el Señor va a vindicar nuestros derechos. Y ahí hay un montón de temas cuando hablamos del derecho. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, el privilegio, ¿me entiendes? De ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor va a vindicar los derechos, va a vindicar la verdad, ¿me entiendes?
va a vindicar tu corazón para que recuperemos una vez más el deseo de buscar al Señor. Vindicar es el acto de recuperar lo perdido. Una de las cosas que pensamos, hermano, que ya no son recuperables es el tiempo. Pero la Biblia habla de eso, que todo aquello que dañó, o aquellos años que dañó el pulgón, el revoltón, el saltón, ¿verdad? El cachetón, lo que echó a perder eso, hermanos, lo vamos a volver a recuperar, pero son años, es tiempo. Ahorita lo vamos a leer, pero mire, vindicación es el acto o el efecto de recuperar algo que se pertenece. Tal vez allí en lo que me están escuchando, hermano, por el Facebook, digan, yo ya no tengo, hermano, yo perdí muchos años. Hoy ya tengo 60, 70 y ya no me siento fuerte tan como antes. Pero, miren lo que dice la palabra del Señor. Este es un tiempo de devolución. Joel 2:25 dice, entonces os compensaré. Compensar es devolver. Compensar es restaurar. Es decir, entonces os devolveré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Voy a devolverte todo, ¿sí? Esos años te los voy a devolver. Porque, hermano, nosotros pudimos haber perdido años en el mundo haciendo cosas que no debíamos haber hecho, pero el Señor lo que no hizo en 10 años lo puede hacer en un día. Lo que no hizo en 5 años el Señor y que le has pedido, lo puede hacer, hermanos, en un minuto. ¿Me entienden? O sea que para Él no hay nada imposible. Ahora, miren cómo dice acá. Tendréis mucho que comer. Hablando físicamente, materialmente, van a tener comida hasta que... Me llamó la atención cuando el pueblo de Israel pedía, hermanos, comida. Lo leíamos esta semana en el estudio, en el discipulado, ¿verdad? No sé si fue usted o fuimos nosotros el lunes nada más, pero dice que el Señor les dio codornices, carne, que dice que de un día de camino alrededor, o sea que si iban para acá, encontraban carne por donde quiera, ¿verdad? Un día caminando. Si así era, ¿no? Y de 2 codos de ancho. Como, ¿cuánto? Un metro. Porque un codo tiene como 50 centímetros. 45, como 90, entonces, centímetros de alto, hermano, las codornices. O sea que tenían para comer. Por eso hasta les hizo daño. Muchos murieron, hermano, porque exageraron comiendo. Ahora, tendréis mucho que comer, porque el Señor va a reivindicarnos o va a restituirnos, hermanos, esos años que nos las pasamos, a lo mejor hablando materialmente, comiendo tortilla con sal, y nada más así, hoy no hay para comer, pero tenemos frijolitos y tortillas, por lo menos. Vamos a hacer unas frijoladas. Pero va a llegar un día en que el Señor va a bendecirte tanto que vas a comer, hermano, y las llantitas, ay Padre, más. Y dice, y os saciaréis, vamos a estar satisfechos y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, porque hasta eso, en el año de la restitución, el Señor nos va a satisfacer todas nuestras necesidades, pero no nos vamos a olvidar de Él. Porque las bendiciones de Dios no son para olvidarse de Él.
sino que las bendiciones de Dios deben llevarnos a un hermano, a un alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Sí, porque hay gente que el Señor los empieza a bendecir y cuando los empieza a bendecir dejan de asistir, ¿verdad? Dejan de buscar a Dios. Y no es así. El Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando ya estés en la tierra prometida, cuando ya estés en la vida en abundancia que yo te voy a dar, no te olvides, ni vayas a decir que tú por tu propia fuerza y por tu propia inteligencia lograste una carrera, lograste, no sé, llegar a un puesto alto, ¿verdad? No te vayas a olvidar de eso, porque fue Jehová el que te dio la sabiduría para hacer riquezas. Entonces el Señor le advierte: no te vayas a olvidar. Y aquí lo que estamos viendo es que en el año de la restitución, hermano, el Señor va a satisfacer nuestras necesidades y no nos vamos a olvidar de Él. Amén. Que ha obrado maravillosamente con vosotros y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces, en el año de la restitución, el Señor no va a permitir que su pueblo sea avergonzado. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Hermano, pero también este es un tiempo de devolución de fuerzas. Fuerzas espirituales. ¿Y por qué no? Hermano, los jóvenes flaquean y se caen y se cansan. ¿Sí lo han leído? Ay, ya yo estoy grande, ya yo no puedo. Pero cuando subimos esa escalera. Y hay otros que tienen menos edad que nosotros y dicen: yo no voy a tu iglesia porque es que me cuesta trabajo subir las escaleras. ¿Alguien me han dicho así? ¿Verdad que sí? Es que las escaleras, pero lo dice la Biblia. Bueno, además de las cosas materiales que nos puedan devolver, el Señor nos rejuvenecerá como a las águilas. ¿Sí saben cómo rejuvenecen las águilas, verdad? Todo. Para que no lo repitamos, pero Salmo 103, verso 5 dice: el que colma de bienes tus años, o sea, te llena, te da abundancia, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, hermano, el águila a los 40 años, a sus 40 años, el águila ya se siente vieja, cansada. Sus ojos, que son dice que la vista del águila es mucho más potente que la vista del ser humano. A kilómetros de distancia, en las alturas, hermano, puede mirar una liebre que va en el suelo. Es veloz. Tiene unas plumas, hermano, unas alas, perdón, que hace que vuele veloz. Una de las aves más veloces. El pico, con el pico puede desgarrar la piel de su presa, ¿no? Con sus garras. Cuando ahora sí que el águila agarra con sus garras, no hay animal que se pueda soltar de él. Pero a los 40 años pero ya a los 40 años ya no puede hacer eso, pierde la vista, ya no vuela tan alto, ya no puede cazar igual, el pico se le volvió largo y retorcido, las garras igual, hermano, ya la vista ya la perdió. Entonces el águila tiene que tomar una decisión y es renovarse. Y se va a lo más alto de una roca, de una peña. Y ahí, hermano, comienza un proceso de rejuvenecimiento. Se empieza a quitar las plumas, una por una. Luego, hermano, se golpea el pico y las garras contra la roca.
Fíjense, y la roca es Cristo. Y las tumbas, sus garras. Y entonces dice que el águila, hermanos, tiene dos párpados. Uno interno y el otro externo, pues. Y entonces el externo, cierra el interno y el externo lo deja abierto y entonces se queda mirando de frente al sol. Y comienza un proceso de días para recuperar su visión. Le empiezan a retoñar sus plumas, sus garras, su pico, y tiene una ¿cómo le llaman? Un segundo aire que las águilas. Por eso el Señor dice que Él colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el aire. Si nos sentimos avejentados, si nos sentimos, hermanos, que ya no podemos, que ya no hay más que dar, este es el año de la restitución. Es el año en que el Señor va a devolvernos fuerzas, hermanos. Pero también es tiempo de perdonar deudas. Mateo 18:23 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En una ocasión hice cuentas, ¿cuánto salió un talento? ¿Cuánto era un talento? Hermano, era un billetal. Estamos hablando de miles de pesos. No tenía para pagarlo. Pero tal vez, hermanos, este tiempo era el tiempo de perdonar deudas, el año del jubileo, el tiempo de la restitución. Y mire, dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, ten misericordia de nosotros. Haga de cuenta que este siervo, hermanos, lo que estaba pidiendo era vindicación, remisión, restitución. Mateo 18:27 dice: y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Hasta ahí nada más quiero contar esta parábola. Porque este es el año del perdón, el año de la restitución. Si alguien nos debe, ya no nos debe. Es que siempre me lo ha hecho, siempre me ha hecho fulano de tal, ya me dejé fulano de tal. Es que tengo un hijo que siempre me hace lo mismo, o mi esposa sí hay que perdonar ya. Este es el año de la restitución. Porque si no perdonamos, tendrá que leer lo que sigue. A él tampoco se le va a perdonar la deuda. Ustedes, hermanos, estamos en el nombre del Señor en el año de la restitución, porque esa proclama, hermano, no ha pasado de moda. Está vigente todavía. Hoy me sentía en la mañana. Va a parecer como que no tiene nada que ver esto con lo del mensaje. En la mañana me sentí yo mal, me dolía el cuerpo. Yo después siento el cuerpo mal. Íbamos a la escuela. Llegué allá y le pregunté a una compañera si no tenía unas pastillas ahí para el dolor. Dice, ¿qué te cuesta? Mira. Y me dio una pastilla. Pero antes de tomarla, chequé la fecha de caducidad. Y a ver si ya caducó. Y decía mayo 20. O sea que hasta mayo del 2020. Yo dije, bueno, todavía falta febrero, marzo, abril, mayo. Y me la tomé. Sí, al rato me sentía bien.
Pero lo que quiero decir con esto es que, hermanos, la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Amén. Y esta es palabra de Dios. Pero no nada más para nosotros, es para todos. Para los que viven con nosotros, para nuestros vecinos, para Culhuacán, para el mundo entero. Este es un año de restitución. Perdonemos. Y mire, restitución y reconciliación, qué bendición. No, ese es un rema. Pero qué bendición, ¿verdad? Que haya restitución. Dios me ha perdonado, me voy a reconciliar. A partir de hoy no te vuelvo a checar todas las cosas malas que has hecho contra mí. Y miren que hasta el día de hoy, de verdad, voy a tener que hacer eso en la escuela también. Hay gente que yo le di, hermanos, libros que vendían y que no me los pagaron. Y cada vez que lo veo digo, ese me debe tanto. Una señora que me pidió un uniforme, se lo di y me dice, ya se lo voy a pagar, maestro. Y entonces le digo, está bien, señora, no se preocupe, yo no se lo puedo robar, soy adventista. Bueno, no se preocupe. Ay, perdón. Perdón, la hermana. Ella. Bueno. Yo tampoco lo de pero ya, el caso es que la hermana, entonces, la hermana pues porque no come chicharrón, pero es verdad. Y entonces, pero no come chicharrón, pero sí no me pagó el uniforme. Y entonces pasa por mi salón y me saluda y todo. Y ya la última vez que le dije, y señora, ¿cuándo? Ya sí, ya paga. Y ya ahorita no le digo nada. Y hay gente igual. Mucha gente ahí en la escuela que, hermano, me quedé viendo el uniforme. Otro hace poco me llamó por teléfono, maestro, necesito 200 pesos. ¿Para qué? Es que estoy acá en Villahermosa, estoy tirado, no tengo para gasolina. Y a ver, se lo deposité. Y ahora, hace poquito, hace unas 2 semanas, le digo, ¿qué hiciste? Dice, mañana se lo. Y así la otra vez, mañana se lo. Entonces, a partir de hoy, hermano, como estamos en el año de la restitución, ¿verdad? Hay que perdonar. Pero no solamente las deudas económicas y materiales, sino las deudas, esas deudas emocionales, ¿verdad? Es que me hicieron, y era como me hizo fulano, ¿no? Acérquese, denle la mano y dígale, te amo en el Señor, quiero que sigamos siendo hermanos, amigos. ¿Les parece, hermano? Entonces vamos a orar y vamos a declarar esa palabra de restitución sobre esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, un año de restitución sobre la iglesia, sobre cada hermano, sobre cada hermana en esta congregación y en aquellos que nos escuchan, Señor, y nos ven por medio del Facebook. En el nombre poderoso de Jesús, tú que estás ahí en tu silla, en tu mesa o ahí en tu cuarto escuchando este mensaje, el Señor te dice que va a restituir todo aquello que has perdido. Perdiste tu familia, perdiste tus hijos, perdiste un trabajo, porque le fallaste al Señor. Pero el Señor, si tú vuelves a sus plantas, el Señor va a restituir todo aquello que hayas perdido, porque en el Señor hay remisión de pecados, hay restitución, hay devolución, hay restauración en el nombre del Señor. En esta iglesia declaramos esa palabra, ministramos restitución sobre la vida de cada hermano y cada hermana, de cada niño, de cada anciano, de cada uno de los que asisten a este lugar y aún de aquellos, Señor, que van a comenzar a asistir en estos días. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.